de contrastaciones, ¿no? Así que este es el realismo, bueno, esto es el realismo científico. Bueno, ahora pasemos al realismo científico. Así que el empirismo está fuera, ¿no? El realismo científico tiene dos componentes. Uno, la tesis ontológica de que existe una realidad objetiva independientemente de nuestro conocimiento. Esto es uno. Y dos, que esa realidad es conocible, ¿no? De lo contrario, no habría ciencia. Entonces, aplicada a la sociología, el realismo científico sostiene que los hechos sociales, fíjense, que siempre son construidos, porque el sistema económico, incluso internacional, el sistema financiero, nacional e internacional, son construcciones. Y Marx se dedicó incluso a, ¿se acuerdan, no? La forma dinero, cómo ha ido evolucionando. Como en una época, por ejemplo, antes del siglo XII, ¿cómo se llamaba ahí los comerciantes en el área germánica, ¿no? Cómo aparecieron los primeros bancos rudimentarios, lugares donde los comerciantes depositaban, digamos así, sus fondos, y cómo ha ido evolucionando eso que podríamos llamar la forma banco, ¿no? Utilizando la terminología de Marx, así como la forma dinero. Hay toda una construcción. Pero dice Bunge, una vez construidos son tan reales como los árboles y como las mariposas, ¿no? Y por lo tanto, objetos posibles de investigación son conocibles, bueno, existen independientemente de nuestras percepciones, ¿no? Los bancos, sí, desgraciadamente existen al margen de nuestras percepciones, porque si no los liquidamos cambiando nuestra percepción, ¿no? ¿Qué más quisiera yo con banca Serfín y compañía, ¿no? Así que existe independientemente de nuestro conocimiento, de nuestras percepciones, y son conocibles. Yo puedo estudiarlo, cuál es su estructura, cómo se compone ese sistema, cuáles son sus componentes, cuál fue su génesis histórica, etcétera, etcétera. Bueno, entonces él aplica la sociología al realismo científico. Entonces, los hechos sociales son tan reales una vez construidos como los hechos físicos, y pueden ser conocidos combinando la teoría con la observación, la medición, la experimentación, al menos indirecta. Cuestiona a la vez el interpretativismo, vamos a ver esto un poco más adelante, y a los teóricos, por supuesto, del rational choices y el marxismo mecanicista, aunque él admira más particularmente el Capital. Y él también afirma que no podríamos conocer los mecanismos del capitalismo actualmente sin el Capital de Marx. Eso afirma, ¿eh? Lo que no le gusta es utópica, y sobre todo esa dicotomía que por abajo, digamos así, las relaciones de producción de allá por arriba y a la superestructura cultural e ideológica, eso es lo que no le gusta. Bueno, es decir que después de todo es un teórico progresista. No. La metodología como estrategia de investigación social, vamos a ir cada vez más rápido porque esto nos acercamos al tema, ¿no? Va a rechazar lo que llama el dataísmo, la obsesión por los datos, en la tradición anglosajona, ¿no? Que equipara la investigación. ¿Se acuerdan que en la época de Parsons había una división de trabajo en la sociología norteamericana? Estaban los que construían las teorías, por un lado, Parsons, por ejemplo, y por otro lado los que se dedicaban únicamente a la metodología y a la investigación y a la búsqueda de datos. Bueno, él le llama dataísmo, obsesión por la recolección de datos, ¿no? Y lo que él dice es que la sola acumulación de datos no hace a la ciencia. Lo que hace a la ciencia es la explicación de esos datos dentro de una teoría coherente. Entender el mundo es explicarlo, ¿no? Aquí va contra muchos de nosotros, contra el interpretativismo, imputar intenciones. Aquí se lleva por delante a Marx, a Max Weber, a toda la tradición interpretativa de Dilthey hasta Ricoeur y
Geertz y todo lo que ustedes quieran, ¿no? ¿En qué consiste, según él, el interpretativismo? Dice que sí, con razón, afirman con razón que podemos explicar el comportamiento de un agente si conocemos sus intenciones. Dice, sería maravilloso, ¿no? Pero olvida, dice él, que solo tenemos acceso directo a los comportamientos, no a las intenciones. Esa es su tesis, ¿no? Dice él, los interpretativistas tienen todo el derecho para conjeturar, inquirir intenciones, todo lo que quieran. Pero que presente eso como hipótesis y como conjetura, no como cosa objetiva. A no ser que me prueben, a ver, contrastación empírica apropiada. O si no, no te acepto. ¿Cómo interpretaste esto? ¿No? Incluso en el sentido de John B. Thompson, ¿cómo interpretaste la cultura? Esa es tu interpretación. Tú dices que mediada por reglas, muy bien, muy bien. Pero ¿cómo pruebas de que eso es realmente la interpretación objetiva? ¿Cómo sabes? ¿No? Pruébamelo. ¿Cuál es tu método de prueba? A ver, ¿con qué contrastas eso? Esa es terrible, ¿no? Además tiene una lógica pero impresionante, hay que saber defenderse de eso. Así que, además, la imputación de intenciones, aquí está la teoría de Max Weber, ¿no? La sociología comprensiva. La imputación de intenciones resulta por sí sola insuficiente, porque las intenciones, aun cuando fueran conocidas, solo explican las acciones exitosas, pero no los fracasos, esto es cierto. Así que yo tengo muchas intenciones, quisiera tener muchas cosas, ¿no? Pero, y si tuviera éxito lo explicaría. Es que yo me propuse, yo fui a un curso del Lama, quiero decir, ¿no? Ahí aprendí que mi destino estaba en mis manos. Eso sí, increíble. Estos budistas, el idealismo absoluto. ¿Qué sistema? Es cada individuo resuelve su destino, porque está en nuestras manos. Y hay gente universitaria que va a hacer ejercicio, algo así como ejercicios espirituales con él. Y salen convencidísimas la gente esa, ¿no? Universitaria, de que tiene su destino en su mano. ¿No? Eso está genial, ¿vale? Así que, dice, cuando yo fracaso, ¿qué tal? Yo quise llegar, supongamos, me organicé durante 4 años para ser director de este instituto. Fracasé porque me hicieron las zancadillas. Ya no se explica por mi intención, ¿no? En todo caso, por las intenciones de los otros, además de intenciones confederadas contra mí, ¿no? Esta argumentación es medio tumbativa, ¿no? Por eso él, fíjese bien, él distingue cuidadosamente entre razones y causas. Las intenciones son razones, no son causas. Y son razones que yo puedo conjeturar, pero que son razones que nunca podré saber objetivamente cuál es la verdadera razón por la que ustedes vinieron aquí esta mañana a este seminario, ¿no? Nunca podré saber. Así que, no sé, no puede explicar las intenciones de los fracasos, por ejemplo, no es una especie de contraargumentación, ¿no? En efecto, porque debe tomarse en cuenta también las constricciones del sistema y las reacciones de los demás agentes ante la acción de uno. Así que ni modo. ¿A dónde vamos a meter al Dalai Lama? No, ahí no entra. Bueno, y cobraba carísimo para asistir ahí a sus... Pero caramba, ¿no? Voy a tener que inventarme ahí un cuento cualquiera que sea exitoso, ¿no? Y a cobrar, ¿no? Porque lo que le costó ahí a algunos colegas universitarios asistir. Así. Bueno, pero pobre, ¿no? Pero políticamente es muy importante, atención, que es una víctima política. Pero eso es otra cosa. Su doctrina es otra cosa. Bueno. Lo que él acepta como metodología es lo que llama cientismo, que
digamos así, no es lo mismo que cientificismo. Aquí lo único que cuenta, la única manera de acercarse a la realidad de la manera más exitosa, más conveniente, es la ciencia, ¿no? Y no otro tipo de conocimiento. Así que hay que producir datos y generar teorías consistentes con lo mismo, ¿no? Así que este cientismo afirma que la aproximación científica es la mejor entre todas las aproximaciones posibles. Bueno, él no confunde el cientismo con el naturalismo, es decir, la idea de que el mundo social sea un fragmento, en este sentido, de que el mundo social sea un fragmento de la naturaleza, ¿no? No, él no defiende esto. Él defiende la especificidad de las ciencias sociales. Pero una vez admitida la especificidad y el hecho de que han sido producidos, creados los hechos sociales, se le aplica igualmente el método científico que es único. Es lo que vamos a llamar naturalismo metodológico, ¿no? En el caso, bueno, no se llega a la especificidad y la irreductibilidad de lo social. El cientismo además sostiene que el método científico, entendido en forma muy general, es aplicable a través y por encima de todas las barreras disciplinarias. Esto es muy importante, ahí lo tengo, no puedo desarrollar ahora. Descubrí en él la base de cómo yo puedo defender esto que ya es una práctica general, salvo en la UNAM y en la academia. La hibridación de la disciplina, de que prácticamente ya no existen monodisciplinas, de que en las ciencias sociales las fronteras disciplinarias prácticamente no existen, hace poros por todos lados. Él me da los fundamentos con su sistemismo, ¿no? Él afirma que en el ámbito de las ciencias sociales, fíjense qué buena imagen, la imagen es la de un rosetón formado por una serie de círculos que se superponen parcialmente, es una especie de rosetón. Y aquí todavía andamos defendiendo las fronteras infranqueables de la comunicación. Cuidado que aquí estamos en ciencia de la comunicación y no te metas con sociólogos que no entienden nada de eso y no te metan, y cuidado con los cientistas políticos, y lo mismo afirma lo de ciencia política y lo mismo lo de estudios latinoamericanos. Piensa que hay fronteras cerradas y ya no saben investigar más dentro de esta perspectiva sistémica. Así que tiene consecuencias para eso, lo que llamamos amalgama o hibridación entre disciplinas, donde lo que importa es definir un problema y después pensemos cuáles disciplinas se ocupan de ese problema y hagamos un equipo conjunto, un equipo amalgamado, como hacen por ejemplo en Francia. Gente de diferentes disciplinas se encuentra en la cafetería, de repente se le ocurre un proyecto común y no hacen nada de interdisciplinaridad, ¿eh? Fusión parcial e hibridación de disciplinas, sin defender fronteras. No voy a decir, vamos a hacer un proyecto colectivo, pero cuidadito, no se meta nadie en mi campo, ¿eh? Voy a decir qué es lo que desde la perspectiva de la cultura voy a aportar a este proyecto general. No, hibridizar, mezclar teorías parciales. ¿Por qué? Por la naturaleza sistémica de la ciencia, del campo de las disciplinas sociales. Todas las disciplinas están interconectadas entre sí. Así que andar levantando fronteras infranqueables es una estupidez epistemológica. Bueno, vamos a usar su terminología. Es una charlatanería burócrata, de que las tesis tienen que responder exactamente a cómo es esta disciplina. Y si sale de eso, te vas a otro lado, te vas a ciencia política, como si no pudiera haber tesis, digamos así, en que se establecen relaciones que corresponden a diferentes disciplinas. Esto es muy interesante, pero desgraciadamente no podemos seguir con esto. Bueno, la conexión sociología-epistemología, no hay que separar la filosofía de la ciencia o de las ciencias sociales, como si fueran incompatibles. ¿Por qué? Porque de alguna manera, digamos así, todo planteamiento sociológico
implica por lo menos una teoría filosófica implícita del hombre acerca de la condición humana. Hay Corcus, que ha venido aquí a nuestro seminario, me acaba de mandar un artículo muy bien planeado desde ese punto de vista de cómo hay filosofías implícitas en nuestras teorías, nuestros paradigmas sociológicos o antropológicos, lo que sea, ¿no? Algo ya publicó, ya apareció una tesis semejante en uno de los artículos de nuestra revista, ¿no? Pero ahora sacó un artículo mucho más largo, estupendamente bien argumentado. No hay que separar de una manera tajante la filosofía de las ciencias sociales, porque siempre existe concepciones implícitas, por lo menos acerca del hombre, ¿no? Como es en el marxismo. Su teoría de cómo en el comunismo, por ejemplo, por fin el hombre va a llenar, va a colmar todos sus deseos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una antropología implícita, por lo tanto. Antropología en sentido filosófico, ¿no? Así que por eso existe un traslape parcial entre filosofía y ciencia. Ahora bien, no todas las filosofías congenian con la ciencia, con las ciencias sociales. No voy a tomar cualquier tipo de filosofía o cualquier tipo de reflexión epistemológica que en el fondo es una filosofía, ¿no? Porque hay filosofías y filosofías, las que congenian con la ciencia y las que son charlatanería, como dice él. Así que no voy a recurrir al existencialismo, a no sé qué cosa más, al modernismo, que para él es que es también una charlatanería académica, ¿no? Bueno, tenemos que terminar, pero no podemos aceptar tal cual todo, ya vemos la cosa, ¿no? Los elementos que podemos criticar. Es que su esquema en general es utilísimo, sobre todo su teoría de los sistemas y su teoría de los mecanismos causales, los mecanismos que explican el funcionamiento contradictorio a veces de un sistema social, ¿no? El primer elemento, sin embargo, que va en su contra es el descrédito del sistemismo en general, particularmente en las ciencias sociales norteamericanas, ¿no? Incluso aquí mismo ya casi no hablamos más de sistemas, ¿no? Pero en realidad podríamos facilísimamente homologar, vamos a suponer, la teoría de la formación social marxista. Es una concepción del todo, ¿no? Del todo social. Pues yo lo puedo traducir en términos de sistema. Voy a decir que es la formación social es un sistema, digamos así, global, relativamente autónomo, que se conforma por una cantidad de subsistemas, y yo puedo distinguir fundamentalmente el subsistema económico, relaciones de producción y todo eso, el subsistema político, relaciones de poder, y el subsistema económico-cultural. Equivale a eso. Equivale a esto, sobre todo, igualmente implica un sistemismo sin afirmarse como tal, diría. La teoría de los campos sociales de Bourdieu, la teoría de los campos. ¿En qué insiste Bourdieu? El pensamiento relacional. ¿En qué insiste la teoría sistémica aquí? El pensamiento relacional también, ¿no? Así que desde ese punto de vista es sumamente interesante. Pero hay un descrédito, ¿por qué? Porque el término produce alergia en buena parte digamos así, de investigadores, sobre todo en el ámbito anglosajón, y en el ámbito francés, ni qué decir, porque huele a Parsons, a Ballestan y a Luhmann. Y entonces, y él dice, no, atención, aténganse a mi definición. Yo solamente defiendo mi definición del sistema, ¿no? Otra cosa es Parsons, él es holista. Otra cosa es Ballestan, es el holista. Y otra cosa es Luhmann, holista, y vaya qué holista, ¿no? Bueno, el otro problema, esto sería un problema menor porque es un problema bueno, se podría hablar también de instituciones, ¿no? Otra manera de hablar de la totalidad
totalidad social. Así, campo social, sistemas, instituciones, ¿por qué una institución? Exactamente es un sistema tal como él lo define. Bueno, el primer problema es lo que yo ya llamo su naturalismo metodológico. Es cierto que él no es naturalista en el sentido de que afirme que las ciencias sociales forman parte de la naturaleza y que por lo tanto debe tratarse exactamente como cuando se estudia cualquier fenómeno natural. No, afirma la especificidad y afirma también el hecho de que los hechos sociales son construidos. Pero frente a esos hechos así construidos, adopta lo que se llama un naturalismo metodológico, que también era la posición de Durkheim, ¿se acuerda, no? ¿Y en qué consiste? La idea de que las reglas metodológicas que se aplican a las ciencias naturales pueden y deben aplicarse también a las ciencias sociales, ¿no? ¿Cuál es el supuesto de este naturalismo metodológico? El supuesto de la unidad de la ciencia y del método científico, que es una tesis positivista. Es curioso esto, el que se declara fuertemente antipositivista, pero esto es antipositivista, es una tesis positivista, ¿no? Tanto es así que cuando los del Círculo de Viena, ¿no?, emigran a los Estados Unidos, fundan una revista que se llama La Unidad de la Ciencia. Y él está suponiendo esto, por eso dice, igual, cuando yo estudio hechos sociales y cuando yo estudio hechos biológicos, lo mismo. Primeramente voy a identificar un problema, voy a definir el problema, voy a tratar de resolver ese problema en el marco de una teoría y de una hipótesis. Después voy a contrastar a ver si mi solución está bien o está mal. Esto es para él el método científico, que se aplica tanto a los hechos sociales como a los hechos naturales. Pero esto supone la unidad de la ciencia y del método científico, es una epistemología monista, por lo tanto. Y esto explica de por qué, y esto no es solamente digamos así, de Mario Bunge, por qué la única forma de explicación en las ciencias sociales que se acepta es la explicación por las causas, bajo la modalidad de mecanismos causales. Ustedes tienen un proyecto de investigación, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Y cómo solucionan el problema? ¿Y cómo explican el problema? ¿Cuáles causas? Si eso no lo hacen, pseudociencia. Así que es tremendo el tipo, ¿no? Así que eso explica de por qué la única explicación aceptable en las ciencias sociales es la explicación por las causas bajo la modalidad especial de lo que se llama mecanismos causales, ¿no? En consecuencia, ¿qué es lo que se tira aquí por la borda, y se manda al basurero de los charlatanes? En el sentido argentino del término, atención, que no es tanto para nosotros, es medio suave eso, charlatán, pero para los argentinos es terrible, te digan charlatán, ¿no? Es como para declararles la guerra. Entonces, tira por la borda toda la tradición del método interpretativo en las ciencias sociales, desde Dilthey hasta nuestros días. Quedan fuera de la ciencia el psicoanálisis, la sociología comprensiva de Max Weber, la hermenéutica de Gadamer y de Ricoeur, la antropología interpretativa de Gertz, y por supuesto la gran perdedora de todo esto es la teoría y el análisis de la cultura, porque no hacemos más que interpretar, ¿no? Y esto porque por su naturalismo metodológico. Y es completamente falso eso de que no podamos conocer de alguna manera, ¿no?, la intención del punto de vista además porque dice, ¿por qué quieren estudiar el punto de vista de los sujetos individuales? La subjetividad que está muy de moda. Dice, si eso no explica nada. ¿Qué es lo que explica? Porque un individuo solo, aislado con su subjetividad, yo con mi subjetividad no explico nada, más que cómo me comporto en casa, ¿no? Y tal vez un poco en clase, de mi subjetividad. Pero dice, si los individuos no explican nada porque no están considerados dentro del sistema, dentro de la estructura que es un conjunto de relaciones,
¿Por qué quieren, se empeñan en conocer la subjetividad? Esto es. ¿Ya se terminó mi cosa? Después parece que sí. Bueno, eso no es cierto. Es decir, que yo puedo conocer o acercarme de una manera suficiente, digamos así, a las intenciones de los demás. Por ejemplo, hay toda una tradición, la tradición, digamos así, de que la hermenéutica, en Gadamer, Ricoeur, etcétera, etcétera, en antropología, es una larga tradición. Yo puedo conocer, claro, a través, por ejemplo, a través de la declaración de los propios sujetos. Es que yo puedo hacer cuestionarios, yo puedo lograr de que me digan cuál fue su intención. Bueno, él dice, pero ¿cómo prueba que fue su intención real? Es cierto, no puedo. Pero además de eso, yo conozco a la gente, puedo conocer sus antecedentes, yo conozco el contexto en el que está hablando, el contexto es parcialmente operador de sentido, y así lo conducimos en la vida cotidiana. Si fuera verdad lo que él dice, que no sirve para nada la interpretación de las intenciones, ¿cómo nos conducimos en la vida cotidiana? Generalmente nos pasamos explorando intenciones y dice alguien que en el 90% de los casos nos va bien, acertamos, porque vemos el contexto en que actúa, porque estudiamos sus antecedentes, los conocemos. Ahí estudiamos los antecedentes de los policías para certificarlos, etcétera, etcétera, ¿no? El contexto es fundamental porque es operador de sentido. Hay toda una tradición hermenéutica que no se puede tirar por la borda, ¿no? Así que es un exceso de naturalismo metodológico. No se puede echar abajo toda la tradición, digamos, la gran tradición inaugurada fundamentalmente por Max Weber y la sociología comprensiva, ¿no? Pues a esta epistemología hay que contraponer la epistemología, a esta epistemología naturalista, ¿no? El pluralismo explicativo de Michel Berthelot, que es otro gran epistemólogo. El pluralismo explicativo. Y por otra parte, la definición de hechos sociales de Jean-Claude Passeron, de lo cual se infiere la imposibilidad de que existan leyes estrictamente universales en el campo de las ciencias sociales. Por lo tanto, hay que ir por una epistemología dualista que defienda bien la especificidad de las ciencias sociales, ¿no? Hay otra cuestión que podríamos introducir aquí. Bueno, para ver esto, lo del pluralismo explicativo, lo que interesa es esto. Esto resulta de cómo, Michel es un esquema de Berthelot, la inteligencia de lo social. Para mí es un gran epistemólogo, ¿no? Él se dedicó no a hacer normas de cómo debería proceder la ciencia, sino que fue a investigar cómo los sociólogos o los antropólogos investigan realmente. Y descubre que estos sociólogos y antropólogos, sobre todo en sus monografías paradigmáticas, utilizan diferentes esquemas causales. Digo, diferentes esquemas explicativos. Solamente un esquema es el esquema causal. Si X, entonces Y, etcétera, etcétera. Se explica un fenómeno, por ejemplo, los incrementos de divorcio, el desempleo, relacionándolo con otros factores. Consiste en buscar correlación entre variables para aislar factores explicativos. Pero además de esto, existe el esquema funcional, en la que la función de un fenómeno dentro de un sistema dado explica la persistencia del sistema, ¿no? La función de integración, por lo tanto. Existe también el esquema estructural. El estructuralismo no explica nada. Todo lo que hizo Levi-Strauss no explica nada. Y las formas elementales del parentesco no explican nada. Y no explica el fenómeno del avunculato. Es una forma de explicación. No es una explicación causal, pero es un tipo de explicación que arroja algún grado de luz y de inteligibilidad sobre los hechos sociales. Y aquí está el esquema hermenéutico que él rechaza completamente.
donde X, lo que se va a explicar, el fenómeno que se va a explicar, se asume como síntoma o expresión de un significado subyacente que debe descubrirse mediante la interpretación. O si no, deberíamos tirar a la basura a todo Clifford Geertz, por ejemplo, ¿no? Y a todo Freud. Es que de cualquier manera el psicoanálisis funciona, caramba. ¿Cuánto tiempo llevamos, cuántos siglos llevamos ensayando, digamos así, en clínica el psicoanálisis? Y sí funciona, aunque no se pueda probar como él quiere, mediante una contrastación definitiva, ¿existe o no el inconsciente, no? Pues parece que existe, puesto que cuando se hace, digamos así, intervenciones clínicas en función de este supuesto, pues la cosa funciona. Y algunos se curan, por lo menos algunos, ¿no? No sé si todos. Desaparece el trauma. No se puede tirar por la borda. Está el esquema actancial, ¿no? De toda la teoría aquí, todas las teorías de las personas, digámoslo así, todo el personalismo en sociología, donde el presupuesto fundamental es la acción intencional de Max Weber. Y existe el esquema dialéctico de Marx, ¿no? Por ejemplo, la explicación de cómo fue cambiando, digamos así, el mecanismo en el maquinismo, ¿no? La tecnología, desde que apareció el capitalismo, cómo mediante la contradicción, bueno, el capítulo 1, el libro 1 del Capital, ¿no? Y esto funciona y explica bien, echa alguna luz, no la plena luz, no la plena inteligibilidad. Es decir, que esto es el pluralismo explicativo, es lo que nosotros practicamos, no solamente es la explicación causal. Bueno, ahí terminó entonces. Bueno. Y hay otra cosa que podríamos decir. Está bien, implícitamente él afirma que lo que se llama estructura, el conjunto de relaciones sociales, ¿no? Es lo que es fundamental y que no debe entenderse concretamente sin despegar las estructuras, es decir, las relaciones, la trama de las relaciones, de los elementos relacionados. No puedo hacer esa separación que mucha gente hace. Por ejemplo, Giddens lo hace sin darse cuenta. Y es una pifia, digamos así, epistemológica y filosófica. No puede existir la estructura y los fenómenos de estructuración independientemente de los agentes estructurados, ¿no? Esto va a ser fundamental. Pero no enfatiza suficientemente de que esas relaciones son desiguales y son sistemáticamente desiguales. Es decir, que no enfatiza suficientemente las relaciones de poder en su esquema. Es otra objeción que podríamos hacerle. Pero fuera de esto, ven ustedes que es un esquema, una visión muy poderosa, lógicamente muy coherente de las ciencias sociales, que puede sernos muy útil el contacto con su obra, que es enorme. Este hombre lleva 90 años, imagínense por dónde pasó, es increíble, es como que le llama, es un poliprofesional, es al mismo tiempo físico, matemático, conoce bien las ciencias sociales, es impresionante. Y es uno de los nuestros, un latinoamericano, así que tenemos que valorarlo por lo que vale, ¿no? Gracias. Sí. ¿Hacemos un descansito? ¿Un café? Claro, dale 5 minutos. Sí, hacemos un breve receso de 5 minutos y regresamos, por favor. Después de... ¿Quién dice yo? Supongo que... ¿Quién más quisiera? Vamos a hacer una lista. Bueno, no veo ahorita mucha gente todavía que haya ingresado, pero de los que están, aprovechen y levantan la mano, por favor. ¿Quién quisiera? Muy bien. Ya tenemos 4. Si quieren, empezamos con Silvia. A ver, un segundo. ¿Tenemos micrófono para circularlo? ¿No? Bueno, por lo pronto, Silvia, si puedes. Ok. Bueno, no sé, ¿me escucho? ¿Sí?
A mí me parece un tema muy, muy interesante y como decía una compañera conmigo hace ratito, daría como para una materia durante un semestre. Pero dos cosas un tanto tratando de acotar esta situación. Una es, ya sé que a Bunge hay que reconocerle mucho todo lo que ha hecho, su trayectoria, pero a mí me gustaría un poco utilizar una de las críticas que él hace en un texto que nos pasaron en el seminario, que era algo sobre globalización, ¿no? Y en donde él explica parte de estos planteamientos. Y cuando se refiere a la realidad social, él nos dice que como la física, con ciertos conceptos limitados, va a poder explicar toda esta complejidad, ¿no? Entonces, recuperando esta crítica, también se la podríamos hacer a él en el sentido de cómo la física, con sus propuestas metodológicas que no han podido resolver tales o cuales problemas, va a poder hacerlo dentro de la vastedad y complejidad de lo que es la sociedad, ¿no? De lo que son los fenómenos que preocupan a muy diversas ciencias. Yo por ese lado recuperaría no solo la cuestión de estos elementos de crítica, sino hasta dónde lo recuperamos y hasta dónde nos distanciamos de él, ¿no? Y la otra cosa, a lo mejor está un poco alejado de lo que fue la explicación de este tema, pero que es algo que a mí me está inquietando en estos momentos. Y tendría que ver con que si usted tuviera la posibilidad de improvisar algún ejemplo de cómo podemos recuperar este tipo de planteamientos en la educación hacia gente muy joven, hacia adolescentes, por ejemplo, dado que cuando pensamos en epistemología lo hacemos siempre hacia la construcción del conocimiento, los investigadores, la gente pesada, etcétera, ¿no? Y no hacia otras personas que están más en el proceso de ir adquiriendo y aprendiendo una serie de elementos y de referentes para resolverse su propia vida, pero también para entender el mundo en el que vive, ¿no? Entonces, Bunge pone una serie de elementos, ¿no? Cuando entiende, por ejemplo, la realidad de forma sistémica, pero yo quisiera ver si usted tiene la posibilidad de poner algún ejemplito en donde eso pudiera servirnos de ancla como para conversar con gente más joven sobre estas temáticas. ¿Uno por uno o tres por de tres en tres? Uno por uno. Si no se pierde la... Bueno, él es un profundo conocedor no solamente de la física, del conjunto de las ciencias sociales, digo de las ciencias naturales, las ciencias ambientales, por ejemplo, las ciencias biológicas, y claro, él no pone como paradigma de cientificidad la física, que ha sido el origen de todo nuestro sufrimiento. Por muchísimo tiempo, el modelo de la física contaminó la epistemología de las ciencias sociales. Todo el mundo pensaba que era el gran modelo al cual había que acercarse, digámoslo así, ¿no? Como siempre, habría que medir todos los éxitos científicos por la física, por lo que hace la física. Por lo tanto, capacidad explicativa, capacidad de predicción, leyes universales. ¿Y dónde están las leyes universales en las ciencias sociales? ¿Y dónde está la contrastación? Y no hay experimentos. Por lo tanto, ¿qué es lo que valen ustedes, no? Por mucho tiempo. Pero actualmente ha cambiado el panorama. Es decir, actualmente surgen las nuevas ciencias, las ciencias biológicas, las ciencias ambientales, etcétera, etcétera. La teoría del caos, que es simplemente la teoría de los sistemas abiertos. El hecho de que no se pueden controlar en los fenómenos complejos las condiciones iniciales, que van cambiando a medida que una piedra cae desde la cumbre de un cerro hacia abajo, digamos así, las causas iniciales se van multiplicando. En posición B aparecen nuevas variables,
en posición, y así hasta que termine abajo, ¿no? Y nunca se puede predecir exactamente dónde va a caer esa piedra. ¿Ven? Esta es la teoría del caos que llama, que es nada más que la teoría de los sistemas abiertos, ¿no? Yo no puedo predecir como la física. ¿Por qué? Por la pluralidad de los mecanismos explicativos llamados condiciones iniciales, una enorme pluralidad que de alguna manera que yo no puedo abarcar, ni en computadora no puedo aplicar a un caso concreto, a la simple caída de una piedra desde arriba de un cerro. No puedo predecir todo. Conozco todas las leyes, ¿no? Tratándose de un sistema abierto y, por ejemplo, en meteorología, supongamos el sistema meteorológico. Conozco en forma fragmentada todas las leyes, lo que no sé cómo se concatenan, ¿no? Para producir el efecto que no pude predecir y que no se puede predecir. Bueno, felizmente ahora, incluso en el ámbito de las ciencias naturales, la física ya no es la reina de la ciencia, porque ya aparecieron las ciencias ambientales, las ciencias que funcionan de una manera muy parecida a las ciencias sociales, pues son sistemas abiertos, ¿no? Y aparecen las ciencias biológicas, etcétera, etcétera, y las cosas han cambiado profundamente. Y el ideal ya no es predecir, buscar leyes universales. Ahora el énfasis está puesto en los mecanismos, que según algunos no tienen nada que ver con leyes universales, pero según Bunge sí, según Bunge, los mecanismos son, como que dice él, lawful, ¿no? Es decir, que son de tipo legal, depende de leyes, porque dice que de lo contrario sería el milagro. Si no hay leyes, en las ciencias sociales incluso, milagro. Y que los mecanismos implican una cierta legalidad, leyes. No en sentido muy determinístico, pero que tiene que haber leyes porque los mecanismos no se pueden separar de las leyes. Así que ya ha pasado la historia de la física, ya no es la reina de la ciencia, ni siquiera en el ámbito de las ciencias naturales, y que ya nos deje de molestar los físicos, ¿no? Con respecto a lo segundo, ¿cómo recuperar todo esto para jóvenes? Pues se trata de un problema pedagógico, digamos así, pedagógico de formación. Lo que hay que buscar es una pedagogía por ejemplo, lo que yo pienso, ¿no? Cómo inculcar desde muy jóvenes a nuestros estudiantes el pensamiento relacional. Eso ante todo, eso que Bourdieu nos enseñaba, ¿no? Y que no es fácil porque todo el mundo tenemos el conocimiento ingenuo y no pensamos relacionalmente. Pensamos que esta mesa es una mesa y que la silla es una silla, pero a nadie se ocurre de que todo esto forma parte de un sistema llamado sistema mobiliario escolar. Y que la mesa no se explica sino en referencia a la silla, en referencia, qué sé yo, a todo el moblaje escolar. Entonces, hay un problema pedagógico, como el problema es, a ver, cómo inculcar desde muy temprano a nuestros jóvenes, ahí, desde la propedéutica, desde teoría sociológica, cómo hacerle ejercicios de pensamiento relacional, ¿no? Eso es uno. Y dos, en materia de epistemología, la epistemología no se puede enseñar como tal en los primeros cursos. Yo pienso que no por supuesto en licenciatura, y tal vez un poco más de maestría, porque supone reflexionar sobre lo que has hecho o lo que has investigado. Es un pensamiento reflejo, y mientras no exista experiencia de investigación, no se va a entender lo que es la epistemología. ¿Entiendes? Por eso, a veces yo me reía, ¿dónde era? En la Escuela Nacional de Antropología e Historia querían poner la asignatura de epistemología desde licenciatura. Y pues nadie entendía absolutamente nada, era el extravío colectivo general, incluido el extravío de los maestros, ¿no? Yo no entendía nada. Entonces, para mí, hacia fines de maestría y en doctorado, lo que hay que, para doctorandos, había que darme, y para gente que ya
tiene experiencia formativa, ¿no? Ahí está la cosa. No sé yo si Jorge aquí tiene experiencias de cómo él forma ya sus investigadores y que sobre todo bajo este aspecto del pensamiento relacional es muy importante, ¿no? El pensamiento, eso es lo que hace al científico, el pensar relacional. Y esto vale tanto para los científicos en el área de las ciencias naturales como en el área de las ciencias sociales. Así que esta es la consigna, pensar relacionalmente y ayudar a pensar relacionalmente. Elías Margolis, de Ciencias Políticas. Bueno, a mí me gustó mucho la conferencia y tengo unas preguntas que las voy a decir rápido, pero creo que son un poco difíciles. Pero bueno, uno, ¿hasta dónde Gilberto Jiménez es bungista o es otra cosa? O un piano. Eso me parece muy interesante porque, bueno, ahí... Pero el tema no era Bunge. Pero ¿quién lo expuso? Dos, las filosofías ahí estaban como sacando al existencialismo, cosa que me duele un poco aquí en el corazón, esas cosas. Entonces, ¿cuáles sí, por qué otras no? ¿No? De la filosofía. Y por último, nada más, según un artículo que acaba de sacar don Pablo González Casanova, ahorita hay un problema metodológico, según él, porque la complejidad se relaciona no con un sistema, sino con muchos otros sistemas complejos. Entonces las ciencias sociales, según entendí yo, no pueden acabar de explicar. Gracias. Muy bueno. Mi curso ahora trata de la cultura subjetiva y lo que yo practico constantemente es la homologación, ¿no? Es decir, homologo con mis alumnos los conceptos de representaciones sociales, cómo se homologa eso a una teoría aparentemente muy diferente como es el hábitus de Bourdieu, cómo todo eso se homologa a la teoría, digamos así, de los esquemas cognitivos, la antropología cognitivista, cómo se homologa eso a la teoría de la ideología, cómo se homologa al imaginario social, qué papel se preste. Porque todo esto es la diferente manera de enfocar lo que llamamos cultura subjetiva, ¿no? Pues lo mismo hago con la teoría sociológica. Acabo de señalar, porque yo no dejo de ser marxista, supongamos, no cualquier marxismo, por supuesto, por ser sistemista de esta manera, porque dije que podía homologar, que yo puedo concebir y porque de hecho Marx también enfatiza la teoría de las relaciones, que el sistema social es un inmenso, ¿cómo se llama? Rosetón de catedral, digamos así, donde las teorías parcialmente se superponen y se pueden homologar. No todas, pero se pueden homologar. Y para mí no hay ninguna contradicción entre este sistemismo y la teoría del campo de Bourdieu, por ejemplo, la teoría del espacio social de Bourdieu, incluso con los que conciben la realidad, la ontología de la realidad social en términos de instituciones o sistemas de instituciones, tienen ya meter sistemas, etcétera, etcétera. Yo pienso que se puede homologar perfectamente diferentes teorías y que hay una enorme, yo podría hacer un trabajo sistemático a ver cómo homologar esta manera de entender la epistemología de las ciencias sociales con la epistemología implícita de las ciencias sociales en Bourdieu, que habla de relaciones, de posiciones, que habla de sociología reflexiva sobre su propia posición, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una cosa. Yo puedo expresar de diferentes maneras, diferentes teorías, ¿no? Puedo hacer el trabajo de homologación, lo cual no quiere decir que voy a tomar in toto una teoría, por ejemplo, el marxismo tal como se manifestaba en la época de Althusser y compañía, sin excluir que Althusser hizo algunos aportes muy interesantes, por ejemplo, al imaginario, cuando define la ideología como la relación imaginaria con las condiciones de existencia. Es decir, que yo puedo espigar, digamos así,
y puedo de diferentes teorías contarle que sea de una manera sistemática, ¿no? Y el hecho de que yo acepte, por ejemplo, una teoría como esta, que es tan plástica, tan fácilmente homologable a otras ontologías, lo que no voy a aceptar es lo que él llama holismo total, concebir la totalidad social como si fuera una máquina que mueve a los agentes sociales, ¿no? Y tampoco el individualismo que no tiene en cuenta ni relaciones, ni contexto, ni nada de eso. Pero dentro de eso es posible hacer homologaciones entre lo que antes llamábamos paradigma, y que a mí no me gusta más esa terminología. Yo hablo ahora de programas de investigación y esquemas explicativos a la manera de la epistemología francesa, digamos así. El aspecto de la complejidad. Aquí uno tiene que tener mucho cuidado con cierta literatura que... La complejidad siempre ha existido en las ciencias sociales. ¿Cuándo la realidad social no ha sido compleja? ¿Es una novedad posmoderna eso? De ninguna manera, ¿no? Por supuesto que existe la complejidad. Y por eso dentro de esa complejidad hacemos distinciones analíticas, digamos así. Además siempre sabíamos que un hecho social, esto es lo que llaman complejidad cuantitativa. Yo no puedo agotar la definición de un hecho social por un número limitado de variables. Siempre hay variables más. Tengo que hacer una delimitación. Eso siempre lo supe. Y bueno, y porque la sociedad es un sistema complejo, es decir, es un sistema de subsistemas y de subsistemas articulados entre sí, ¿no? Por eso hago distinciones analíticas. Y por eso, por ejemplo, en el programa de investigación de tipo marxista, la idea de formación social, pues yo perfectamente puedo reinterpretar esto como un gran sistema global compuesto por 3 grandes subsistemas relativamente autónomos y homogéneos, como el sistema económico, como es los sistemas en torno al poder y los sistemas, digamos así, en el ámbito de la cultura, de la ideología, de las teorías, etcétera, etcétera. Incluso las teorías son sistemas de ideas. Así que, como dice él, el sistema está en todas partes. Ahora, yo no voy a meterme, no voy a asumir el término de sistema, la terminología de una manera, como diríamos, facciosa, no. Yo puedo pasar a otras maneras de concebir la totalidad social, la idea de campo, pero no sufro por eso, porque estoy todavía dentro de ese sistema relacional, donde las relaciones se supone que implican a los elementos, a los agentes correlacionados entre sí. No veo ninguna contradicción porque hago la homologación, ¿no? Así que me paseo tranquilamente de Marx, de Bourdieu, paso a esta concepción, no tengo ningún... Para eso sirve la epistemología. La epistemología me da claridad para ser medio andariego entre lo que antes llamamos diferentes paradigmas, ¿no? El trabajo de homologación, eso es lo fundamental. Tener esa mentalidad elástica, ¿no? En sociología. Otra vez. Jorge. ¿Qué? Y sí, no, evidentemente hay ciertas filosofías que ayudan, que de alguna manera, digamos así, se aproximan en ontología y en filosofía del conocimiento a esta manera de lo que se llama justamente realismo. El realismo no es una invención de esta gente ni de Bhaskar, que es el otro antecedente inmediato de él, que es interesantísimo, Bhaskar. Yo no sé que debe haber alguna enemistad entre ambos, no sé si no lo cita nunca. Y debería citarlo porque lo apoya sin quererlo de una manera extraordinaria, digámoslo así, ¿no? Esto iba a filosofía. Hay cierta filosofía, que la filosofía, digamos así, de tipo aristotélico. El realismo, esto es el realismo de Aristóteles, ¿no? Así que, digamos, una filosofía que es realista en términos generales, es decir, cuyo presupuesto fundamental sea, existe una realidad
objetiva, independiente de nuestra percepción. Hasta Kant aceptaba eso, ¿no? Le llamaba númenos lo que está independiente, ¿no? Y dos, ¿es cognoscible eso? Kant ya ahí dice no. Solamente percibimos los números, los fenómenos, no los números, ¿no? Él dice, una filosofía realista diría, es conocible también. Así, no solamente existe una realidad objetiva, sino que podemos conocer parcialmente, imperfectamente, aunque sea esa realidad objetiva. Es el realismo aristotélico, ¿no? Jorge González, si le puedes. Para mí, como siempre, me gustó mucho tu exposición, Gilberto. Creo que con el tiempo sigue siendo muy buena. Y son dos comentarios. Uno es que, en el fondo, tu crítica a Bunge es muy buena, solo que le falta un pedacito más. A ver. El pedacito más es que todo lo que dice Bunge, Mm. todo lo que afirma, no tiene ninguna forma de validación científica. Es decir, se le puede volver a Bunge su argumento, porque Bunge no tiene una teoría suficiente que permita validar en sus términos, y comparto tus estudios, científicamente lo que está afirmando. Bunge, es decir, no es casual que ignore a este personaje que lo cita, también ignora a otros. Bunge publicó un solo trabajo de física y teórica, nada más. Se dedicó a ser profesor y fue un filósofo. Pero el problema con Bunge es que todavía sigue en una epistemología especulativa. O sea, su epistemología, lo afirmo, la epistemología de Bunge es una epistemología muy interesante, mucho más avanzada que otras que critica, pero sigue carece digamos, de validación, que es exactamente una de las cosas que pretende hacer. Y lo carece precisamente porque ignora, pero de tajo, supinamente, a otro tipo de epistemología que no es especulativa y que se define como científica. En el último esquema de Berthelot, en el último de los esquemas interpretativos de Berthelot, está Marx junto con otro nombre, que ya por el tipo nombre que es Piaget. Es Piaget quien muestra que no tiene nada que ver ni con pedagogo, ni con psicólogo, sino como epistemólogo, muestra y proporciona los fundamentos científicos en un sentido bastante menos rígido que plantea Bunge, porque el problema con Bunge es también Bunge separa sentido común, que es todos los charlatanes, no sé cuánto, y la ciencia, de la cual el Papa es él. Y el problema es que, te digo, no hay forma, y Bunge se enrojeció y se convulsionó, porque no hay forma de que Bunge pruebe, es decir, que ponga a contrastación lo que afirma. Entonces, es un punto interesante, pero y carece de una perspectiva, aunque es muy bueno, profundamente científica. Entonces, sigue Bunge, es el problema, Bueno. en la epistemología como si fuera filosofía especulativa, y además, ya termino con este comentario, Bunge también tiene otra cosa que es penosa, es interesantísimo, toda la gente en ciencias sociales, y no nada más en ciencias sociales, en las ciencias aquí, en todas partes física, lo que leen es a Bunge, que tiene influencia impresionante, pero no soy que digamos que esté todo mal, pero es lo único que leen, y se conforman con eso. Entonces, en el fondo, y tú lo dijiste por ahí también, tiene una perspectiva bien positivista. Ese es mi comentario. Bueno, la respuesta sería facilísimo de parte de Bunge. La función de la epistemología, es decir, cómo prueba la epistemología su validez, recurriendo a la práctica, examinando cómo ocurre realmente la práctica científica. Esa es la única manera. Y él te va a referir, mira, lo que estudian en diferentes niveles, digamos así, lo que estudian cualquier sistema o subsistema lo hace en esos términos. Y cita una enorme cantidad. Así que va a decir, mira, lo que estudian el ejército es fantástico para explicar cómo funciona el sistemismo, ¿no? Me imagino que aquí la Marina más, porque es mucho más eficaz, debe estar mejor estructurada, ¿no? Te va a recurrir y cita una cantidad de investigaciones de cómo funciona y de cómo en el fondo emplean este tipo de esquema y este tipo de explicación causal. La prueba se da recurriendo a cómo operan realmente los científicos. 1. 2.
hay muchos científicos sociales e historiadores ya que siguen exactamente su esquema. Entre ellos, Tilly. Tilly ha publicado una investigación, y los cita, son amigos, utilizando exclusivamente esta perspectiva, utiliza la caída del muro de Berlín para hacer la historia del muro de Berlín. ¿Cuál fue el mecanismo que produjo la caída del muro de Berlín? Es un libro famoso de Tilly, que es bastante reciente. Así que hay científicos sociales, hay historiadores que emplean exactamente el sistema de nuestro amigo Mario Bunge. Así que, respondido. A ver, ¿por qué no? Porque utilizar el esquema es bueno. El problema con Bunge es en la validación de su esquema. La epistemología se valida con la práctica científica, no hay otra manera. Hay otra forma. ¿Cuál? Obviamente que Bunge no puede dar cuenta, aunque lo diga, de los mecanismos constructivos. Es decir, entrando a esa parte, constructivos de esa visión que yo comparto. Mira, hay cantidad, aquí, lástima que no pude, no. Es que aquí no se puede, aquí tengo cantidad de ejemplos en ciencias sociales de mecanismos causales, en el ámbito no solamente de las ciencias sociales, en el ámbito de la biología y hay cantidad. Y, bueno, pues ahí está, aquí está, pero cantidad de ejemplos ahí está. Por ejemplo, mecanismos sociales a nivel macro, ¿no? Vamos a suponer, ¿cómo se explica, por ejemplo, que ante el incremento de ingresos disminuya la fertilidad? Y hace todo un mecanismo, ¿no? Con el incremento de ingresos viene el seguro de vejez, mejora la educación, esto conduce a la planeación familiar, esto conduce a la disminución de la fertilidad. Por ejemplo, ¿cómo se explica el fenómeno de regímenes autoritarios que ya van buscando la represión? A nivel macro, los mecanismos se articulan entre lo micro y lo macro, ¿no? Expectativas, desigualdad de ingresos. ¿Por qué lleva a la represión? Porque la desigualdad de ingresos produce lo que se llama, en términos de la sociología norteamericana, privación relativa. Esto provoca frustración. Ahí está la cadena famosa, ¿no? Esto provoca rebelión. Esto provoca, ahí se cierra la cadena, represión, ¿no? Y hay un montón más. Si va por ejemplos, eso ahí, mira, por ejemplo, hechos empíricos observados. La cooperación y el conflicto se encuentran en todos los sistemas sociales. Mecanismos hipotéticos que se comprueban, ¿no? Todo sistema social emerge mediante la cooperación, pero también sus miembros compiten por recursos de Estado escasos. Hechos empíricos observados. Todos los sistemas sociales entran en decadencia si no se revisan y renuevan constantemente. Un hecho empírico. ¿Cuál es el mecanismo? Beneficios decrecientes, intensificación de conflictos internos, no respuesta a los cambios, no respuesta a los desafíos del entorno, etc. O bien, ¿por qué la Revolución Verde ha empobrecido a la mayor parte de los campesinos y resulta que fracasó? Hay todo un mecanismo. Las semillas de alto rendimiento son muy caras, requiere de considerable capital para pagar semillas, requiere de irrigación, requiere de fertilizantes, a la quiebra de los campesinos. No, pero la crítica no va por ahí. La crítica, eso está muy bien. Son ejemplos concretos de mecanismos. Una de tus críticas a Bunge, que yo comparto, Sí. es que Bunge, de un plumazo, revienta. Eso sí, es argentino y ahí. Y creo que además porteño. Es porteño además, imagínate, ¿no? El problema es que la perspectiva de Bunge, porque es limitada, no acepta eso. No acepta nada más. Eso sí, Acepta, y por eso lo criticamos. Claro, por eso. No. El fondo de la crítica, pero no acepta no porque no sea, sino porque no tiene una fundamentación epistemológica fuerte, científica. No, tiene, pero parcialmente, en lo que él hace, prueba perfectamente y cantidad de cuestiones empíricas y cantidad de seguidores, historiadores que siguen sus esquemas. Eso no es, eso no, te llamas bien seguramente. Pero significa que funciona la práctica empíricamente. Si tú criticas a Bunge y
Sí, Correcto, claro. porque Bunge revienta a los charlatanes. A todo lo que se refiere a interpretativismo. Esa crítica tuya está bien hecha. Bunge no puede dar cuenta de eso, pues él diría, no, charlatanes, y se acabó. El punto Bueno, es hacer. porque ya sabemos No cuál lo es. puede hacer porque su esquema es muy limitado. Para, bueno, El esquema epistemológico no es el esquema, es el naturalismo metodológico adoptado dentro de su esquema más amplio. No todo el esquema, es su naturalismo, y eso también fue la limitación de nuestro padre fundador Durkheim. Exactamente sostenía lo mismo. ese naturalismo que él sostiene es Claro, absolutamente, a ver, es falso. Claro que sí, por eso lo criticamos, claro. Pero ese punto, por eso lo criticamos, pero tú querías echarme ya todo por abajo. Ya. La fundamentación. Bueno, bajo este Ok. aspecto, bajo este aspecto. Bueno, Había dos manos más, es no, una y ya, cuarto. no, Pero bueno, no la podemos. decisión es de Gilberto. No. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que no solamente por la sesión de hoy, sino por la organización de todo el año. Le voy a hacer, a nombre de todo el seminario, entrega a Gilberto de sus constancias. Y le vamos a dar un fuerte aplauso. El primer viernes del año entrante sería el 20 de enero. No sé, los convocaremos por correo, ya que haya una programación Sí, del tenemos que hacer próximo está año. interesante la programación. Vamos a reunirnos unos cuantos entre ustedes, vamos a reunirnos, vamos a hacer una programación para el año que viene, a ver qué hacemos. Tengo una sorpresa, quiero hacer algo grande, pero ya van a ver después. Muy bien. Ya la puedo preanunciar, ¿no? Vamos a centrarnos sobre un tema fundamental, el retorno de las culturas populares. Ya verán. Muy bien, pues esta fue la última sesión de este año. Nos vemos el próximo año. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Ya te llevas tus USBs? Sí, sí.